Hola, qué gusto que estén conmigo. Clase final, lo lograron. 20 clases. Después de esto ustedes pueden discutir mejor que cualquier diputado o senador qué quiere decir un sistema constitucional funcional, cómo funciona nuestra constitución. Mejor que casi cualquier político ustedes van a entender a partir de ahora cómo funciona nuestra constitución, cómo no funciona nuestra constitución y cómo debería de funcionar nuestra constitución. Nos falta la clase final, y en la clase final normalmente lo que trato de hacer siempre en todos mis cursos es hacer una especie de resumen, una especie de síntesis. Si algunos solo ven esta clase, con algo se van a quedar de cómo funciona un sistema constitucional, cómo funciona nuestra constitución. Y otra vez, para la mayoría de los que tomen solo esta clase van a entender mucho mejor el sistema constitucional que la mayoría de nuestros legisladores. Por lo tanto, compártanselas. Si por ahí se encuentran a uno de ellos, si por ahí tienen ya sus datos, compártanles esta clase para que traten de entender qué demonios es la Constitución y por qué es tan importante para nuestro sistema. Vamos a tratar de hacer entonces esta especie de resumen, esta especie de síntesis de lo que hemos visto las 19 clases anteriores. Que por cierto ya llevan más de 5,000 horas de reproducción. No doy crédito, le agradezco a todo mundo el haber puesto tanta atención en estas clases y haberme regalado su tiempo para entender de qué se trata nuestro sistema constitucional. Bueno, vamos a entender. Una constitución, decíamos. Empezamos el curso diciendo de dónde viene la idea de una constitución. Bueno, viene de la idea de fundar el poder en algo que no sea una familia, un apellido, Dios, la moral, la tradición. Viene de esta necesidad humana de crear algo artificial en lo que nos ponemos de acuerdo todos para darle un fundamento al poder, para que el poder tenga un fundamento específico, un cauce específico. Por lo tanto, dijimos desde el principio, es la norma superior de un sistema. Decíamos, para que se llame constitución, no solo tiene que ser la norma superior, sino decíamos, existe una cosa y existió desde hace más de 200 años un movimiento constitucionalista que surge de la Constitución norteamericana que dice, sí, pero tiene que tener varias cosas. Tiene que tener división de poderes, tiene que tener legalidad en la administración, tiene que tener la capacidad de fundar derecho, tiene que tener un listado de garantías individuales y tiene que tener la capacidad de los seres humanos que viven dentro de ese régimen de exigir el cumplimiento de sus derechos. Tiene que haber instrumentos para protegerlos. Si es todo esto, entonces es una constitución, es una norma superior, es la norma que da fundamento al régimen y es la norma que da cauce al régimen. ¿Qué es lo que hace una constitución? Nos preguntamos en las primeras clases. Lo que hace básicamente una constitución es responder 3 preguntas. ¿Quién es el encargado de hacer las leyes? ¿Quién es el encargado de ejecutarlas? ¿Y quién es el encargado de interpretar las leyes? La segunda pregunta que se hace en una constitución es ¿cómo? ¿Cómo se hacen las leyes? ¿Cómo se ejecutan las leyes? ¿Y cómo se interpretan las leyes? En estas primeras 2 preguntas nos hemos concentrado durante todo el curso. ¿Quién hace las leyes? ¿Quién las ejecuta y quién las interpreta? ¿Y cómo lo hacen? Eso es básicamente el capítulo de la Constitución en el que nos hemos concentrado. ¿Quién es los órganos, su estructura, su forma, cómo se integran, cómo llegan las personas que van a integrar esos órganos, cuánto tiempo duran, cuáles son los perfiles preestablecidos por la Constitución, etc. El cómo son los procedimientos que los llevan a ejercer aquello que entendimos como sus funciones y facultades. Esas funciones y facultades normalmente se ejecutan a través de un procedimiento específico preestablecido por la Constitución, sin el cual el acto final no puede ser válido. ¿Por qué? Porque decíamos, el poder debe tener un cauce específico, tiene que tener un método específico. ¿Para qué? Para que todos sepamos siempre que, por ejemplo, cuando hay una cosa que se llama iniciativa, esa iniciativa la pone en la mesa directiva un diputado. Ese diputado tiene la capacidad de empujarla a una comisión. La mesa directiva la manda a una comisión específica. Ahí se discute una ley. Se vota en la comisión, se manda al pleno.
se vota en el pleno, se genera una minuta, la minuta se va a la Cámara de Revisión, la Cámara de Revisión la vota, una vez que la vota la manda al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Todos sabemos que ese procedimiento es el procedimiento para crear leyes. Cuando sucede eso, sabemos los mexicanos que se creó una nueva ley y esa nueva ley es vigente para todos. Pero también sabemos que cuando no se respetó alguno de los pasos, esa ley, eso que quedó al final, no es una ley vigente y tiene que haber un instrumento para que no sea parte del régimen. ¿Por qué necesitamos eso? Porque lo que queremos los mexicanos es que haya cauce adecuado al poder, que solo se ejerce el poder en los cauces preestablecidos en la Constitución, porque eso nos protege a mí de que no se abuse el poder, de que no sea un órgano diferente al facultado el que haya hecho una norma o una ley, que no lo haya hecho en un procedimiento específico. Y la tercera pregunta es, ¿qué límites? ¿Hasta dónde puede llegar el ejercicio del poder? La parte que no vimos en este curso, que es el primer capítulo de la Constitución, que es el que establece las garantías individuales, esos son los límites, esos son los hasta dónde. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que una autoridad va a hacer una ley o cada que una autoridad ejecutiva va a interpretarla para aplicar una ley o cada que una autoridad judicial va a tratar de resolver una controversia, siempre tiene que preguntarse hasta dónde. Y esos límites están establecidos en las garantías individuales. Y esa es la otra parte básica que hace una constitución. ¿Para qué? Para crear un orden jurídico. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que una constitución crea una pirámide. Una pirámide que es el orden jurídico que va desde lo general, desde la punta de la pirámide que es la Constitución mexicana, y se va ampliando esa pirámide en la creación de las diferentes normas que le van dando cauce al poder, que van generando los distintos procedimientos, que van creando los distintos órganos que van a poder ejecutar las funciones y las facultades, hasta llegar a actos concretos que impactan de manera directa a una persona en concreto, en una situación en concreto, en un momento concreto. Una constitución crea, digamos, los grandes planos de cómo funciona un Estado. Los órganos, los procedimientos, los límites. Esos órganos toman esas normas constitucionales, las convierten, por ejemplo, en leyes. Esas leyes las convierten en instituciones. Esas instituciones generan procedimientos. Esas instituciones se llenan de personas. Esas personas aplican esos procedimientos. Esos procedimientos se convierten en un acto específico y ese acto específico afecta tus derechos, tus garantías o te genera obligaciones de alguna manera. Para que ese acto final que recorrió toda esa cadena sea un acto vigente, debe ser un acto que respetó toda esa cadena completa para que a ti te pueda generar una obligación concreta o para que te pueda limitar un derecho específico o para que pueda generar una obligación del Estado respecto de un derecho tuyo. Esa es la importancia de la Constitución. Toda la cadena completa tiene que estar fundada en la parte máxima de la cadena para eventualmente uno de esos millones de actos que se ejecutan todos los días pueda ser revisable yendo hacia arriba en la cadena. El acto que me ejecutaron a mí fue ejecutado por quien podía hacerlo, con el procedimiento que podía ejecutarlo y respetando los límites mínimos y máximos. Ese acto lo puedo revisar hacia arriba en todos los niveles que lleguen hasta la Constitución. Si la respuesta es sí, tengo una obligación específica. Si la respuesta es no, debo de tener la posibilidad de acudir a un órgano específico para que declare que ese acto no cumplió con los parámetros constitucionales porque violó o el quién, o el cómo, o los límites. Por eso es tan importante una constitución. Ahora decíamos, esa constitución establece 3 sistemas. Un sistema federal, que son la distribución de funciones, un sistema presidencial, que es la forma de gobierno, y un sistema democrático, que es la forma de integrar el poder, la forma de integrar a los distintos órganos. Decíamos,
el sistema federal distribuye competencias. ¿Qué es un sistema federal? Bueno, dijimos que es la forma en la que el constituyente decide que no haya un solo aparato central que ejerza todas las funciones en todos los rincones del país, sino que las funciones se distribuyan en 4 órdenes diferentes. El orden constitucional, que es básicamente este que acabamos de ver. El orden federal, que es este conjunto de autoridades que de manera coordinada tratan de ejercer las funciones preestablecidas en la Constitución. Decíamos, en México hay una cosa que se llama el sistema residual. Ese sistema residual crea este sistema de distribución de funciones. ¿Qué quiere decir? Hay un artículo que dice: todas aquellas funciones que no estén expresamente atribuidas a funcionarios federales se entienden reservados a los estados. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el orden federal existe solo de la Constitución hacia abajo. Es decir, la Constitución es la que dice: estas son las facultades expresas del orden federal. Todo lo que no diga la Constitución como modelo de distribución de funciones que tengan los órganos federales, todo lo que no diga expresamente, se entiende reservado a los estados. ¿Qué quiere decir? La propia Constitución dota al orden local de la capacidad para legislar una constitución local en la que todo lo que no haya estado apartado en la Constitución Nacional para funcionarios federales se lo pueden atribuir a órganos locales para generar un orden local con las funciones específicas que se derivan de la Constitución Nacional. Y finalmente, el orden municipal. Decíamos, la Constitución tiene un artículo específico que dota de facultades expresas al orden municipal. Este orden municipal, que es este órgano colegiado conformado por el presidente y el ayuntamiento en el que está el presidente, los cabildos, el presidente, los síndicos y regidores, perdón, los regidores y síndicos. Este órgano colegiado tiene la capacidad de ejecutar todas las normas que vienen en la Constitución Nacional para poder crear su propio orden, regir su propio patrimonio, cuidar su propio municipio y atender de manera directa a las personas. Entonces decíamos, el sistema federal es un sistema de distribución de funciones que genera diferentes niveles de acercamiento del poder a las personas. El municipal, el más directo, el que tiene las funciones más concretas de la vida diaria y cotidiana de las personas. El orden local distribuye las funciones que tienen, digamos, una idea de coordinación de municipios, de toda una entidad, para generar las leyes de la entidad, la regulación de la entidad, la coordinación de la seguridad de la entidad, etc. El orden federal, que coordina a 32 entidades federativas, las partes de la federación, para generar normas y actos que le importan a las 32 partes. Y finalmente el orden constitucional, que rige a todos. Lo último que dijimos de esta parte es que el único que tiene una real jerarquía es el orden constitucional. Es el que rige a todos, es el que distribuye las funciones en todos los demás. Los demás no tienen jerarquía entre sí. Los demás, dijimos, son órdenes autónomos que tienen sus propias reglas derivadas de la Constitución. Decíamos también, tuvimos otras clases sobre el sistema presidencial, la forma de gobierno, cómo se ejerce el gobierno. Decíamos que gobierno se usa normalmente como un sinónimo del poder ejecutivo. Es una forma coloquial de hablar del poder ejecutivo, pero tratamos de explicar cómo en un sistema presidencial, diferente del sistema parlamentario, hay varias reglas para reconocerlo. La primera regla para conocer un sistema presidencial y separarlo de los parlamentarios, dijimos, es que hay una legitimidad dual entre dos de los poderes, que es el legislativo y el ejecutivo. Ambos son electos en elecciones separadas e independientes, que pueden ser el mismo día, pero tú vas a tener siempre 2 boletas diferentes para escoger al presidente de la República y a tus diputados y senadores que forman el Congreso de la Unión,
¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la elección de uno con otro. Quien queda de presidente no influye de ninguna manera en la conformación del Congreso, y eso es a lo que se refieren los teóricos con la legitimidad dual que tiene un sistema presidencial en donde se escogen a dos poderes autónomos e independientes que tienen como función contrastarse, chocar entre sí para limitarse y para generar este concepto norteamericano que se llama checks and balances, ¿no? El balance, el equilibrio entre el ejercicio del poder y el límite del poder. Esa es la idea entre estos dos poderes. Decíamos, en un sistema presidencial, el presidente tiene un periodo fijo preestablecido por la Constitución. Es muy difícil separarlo del encargo. Es muy difícil generarle una responsabilidad en el tiempo del encargo. El tiempo que está en la Constitución establecido que va a ejercer su gobierno difícilmente se puede acortar. No tiene nada que ver con la conformación de las mayorías. Normalmente en varios de los países que tienen un sistema presidencial existen elecciones intermedias del Congreso. Tampoco importa cómo quede el Congreso en las elecciones intermedias para el ejercicio del poder del presidente, porque él tiene un periodo fijo preestablecido que puede superar los periodos de la legislatura. Estos interactúan, dijimos, en este sistema de gobierno vimos varios procesos en los que interactúan. Pueden interactuar en los procesos de creación de leyes. El presidente de la República tiene iniciativa, tiene también, dijimos, la facultad de vetar una iniciativa del Poder Legislativo. Decíamos que esta era una de las funciones en las que más tensión puede haber entre estos dos, pero dijimos la más importante en donde hay tensión es el proceso de aprobación del presupuesto. Es quizá uno de los procedimientos más complejos en donde siempre hay una relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Solo el presidente de la República puede iniciar el proceso de presupuesto, solo él lo puede mandar al Congreso, el Congreso es el único que puede discutirlo y modificarlo. Siempre empieza en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores se discute además la ley de ingresos. En la Cámara de Diputados de manera exclusiva el presupuesto de egresos. Y al final se lo regresan al Ejecutivo porque él es el que tiene que ejecutarlo y distribuirlo y manejar el presupuesto durante todo el año. En este sistema presidencial, decíamos, existe un poder judicial independiente y autónomo de estos dos, que es el regulador. Decíamos, es uno de los poderes, es el poder más importante para mí en un sistema democrático, porque es el gran regulador de los otros dos poderes. Es el que se encarga de detener el incentivo natural que siempre hay en los poderes de que se extiendan más allá de lo normal. El poder tiene esa característica, hace que la gente quiera tener más y ejercer más de lo que tiene. Bueno, en un sistema democrático, por eso, es fundamental el poder judicial, porque él es el encargado de revisar justo que estas tres preguntas siempre sean la base del ejercicio del poder. El poder judicial, decíamos en la clase en la que lo vimos, es el encargado de revisar cada acto del Ejecutivo y saber que ese acto lo hizo quien tenía la facultad para hacerlo, que lo hizo respetando el procedimiento y que lo hizo respetando los límites mínimos y máximos. Es el Poder Judicial el que trata de hacer el control permanente de cada uno de los actos del Poder Ejecutivo y de cada una de las leyes del Poder Legislativo, para saber que ninguno de los dos vaya más allá de estas tres preguntas. Y cuando lo hace, eliminar ese acto o eliminar esa ley del régimen. Hablamos de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional y de los dos modelos de amparo que hay en México, precisamente para que el Poder Judicial, con estas tres preguntas, y decíamos, combinando los artículos 14 y 16 de la Constitución, tuvieran la capacidad de extraer del régimen cualquier cosa que no responda adecuadamente a estas preguntas. Entonces, el Poder Judicial, integrado de manera completamente autónoma desde la reforma del 94, que ahora tiene un Consejo de la Judicatura que se encarga de la integración de la disciplina y de la administración, es el encargado de ver que estos dos nunca se pasen de lanzas, nunca vayan más allá de sus funciones, nunca ejerzan el poder más allá de quien puede ejercerlo y de cómo puede ejercerse y de los límites mínimos y máximos.
Después hablamos también del sistema democrático, que es la forma de integrar el poder. Estos dos poderes son electos por ti y por mí. Los ciudadanos tenemos el poder de ir cada 3 años a escoger a los diputados federales y diputados locales, a presidentes municipales y a los regidores y síndicos. Y cada 6 años escogemos senadores, escogemos gobernadores y escogemos al presidente de la República. Tenemos la capacidad de hacer una votación directa, es decir, cada uno de los votos cuenta sin intermediario para elegir a una persona. Tenemos, decíamos, un sistema mixto. Muchos de los cargos, 300 distritos electorales, 300 diputados son electos a través de la elección directa en la que en un distrito uno gana y todos los demás pierden. Tenemos en este sistema mixto también una composición de representación proporcional. Decíamos, el país está dividido en 5 circunscripciones. En cada una de esas circunscripciones se eligen a 40 diputados para integrar los 500 que al final forman el Congreso de la Unión. Pero también decíamos que en los estados existe la representación proporcional en cada uno de los congresos para conformar este sistema mixto, y en los municipios, en cada uno de los ayuntamientos también se conforman por personas electas por mayoría relativa y personas de manera directa y personas electas por representación proporcional. Acabemos ya siempre entonces con este mito de que yo no voto por los de representación proporcional, ellos no son electos, ellos no tienen mi voto, ellos no son legítimos. No, sí lo son. No me encantan y esa es una discusión que tendremos en alguna otra ocasión. Pero la representación proporcional sí es electa. Ustedes a lo mejor no se han dado cuenta, pero de la parte de atrás de la boleta, cuando votan por un diputado local, cuando votan por un senador, cuando votan por un diputado federal, en la parte de atrás vienen las listas y ustedes también votaron por ellas. Entonces, el sistema democrático es el sistema que ayuda a integrar el sistema federal de las personas que van a ejercer de manera temporal el poder. Esto es importantísimo, ejercer de manera temporal el poder. Siempre va a haber cargos con un tiempo específico que empiezan en un momento y acaban en otro momento. Platicábamos desde hace ya un par de años la reelección en México. Por primera vez el año que entra se va a poder reelegir a diputados federales y a diputados locales y a algunos presidentes municipales. Es un poder nuevo que tenemos los ciudadanos de hacer una revisión y control de quienes ejercen hoy los cargos. Y finalmente hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción, que lo pongo acá porque es el revisor de todo. Es el encargado de ver que nada de esto, ninguna de estas funciones se ejerzan más allá de lo que puede cada quien, pero en específico, que no se ejerzan para beneficio privado. La definición internacional más aceptada de corrupción es el ejercicio del poder para beneficio privado. El Sistema Nacional Anticorrupción es el encargado de ver que todo este aparato funcione para beneficio del público, funcione para beneficio tuyo y mío, funcione para que tú y yo tengamos seguridad, tengamos salud, tengamos educación adecuada, tengamos infraestructura, que la economía funcione, etc. Cuando cualquiera de estos, en cualquiera de los cargos, trata de utilizar cualquiera de sus funciones para generarse un beneficio privado, eso se llama corrupción, y por eso ahora tenemos desde adentro de la Constitución, desde adentro del sistema, un sistema nacional que a través de diferentes órganos se encarga de ver que nadie de ellos, nadie de estas personas, tenga la capacidad de utilizar el poder público para beneficio privado. Espero haber hecho un buen resumen de todo lo que vimos durante 19 clases. Me da muchísimo gusto haber estado con ustedes en estas 20 clases, en estos 20 minutos de cada día. Fue una experiencia increíble para mí. He estado leyendo todos y cada uno de los comentarios. Espero que este sea el primer intento de muchos que vamos a hacer de esta misma forma, y espero me acompañen. Muy pronto se van a enterar por esta vía de un nuevo ejercicio. Lo que quiero hacer a partir de ahora es que esto que nos faltó en muchas de las clases, que es, y bueno, ¿y cómo debería de funcionar? ¿Qué tendría que cambiar en cada una de estas cosas, en el sistema federal, en el sistema presidencial, en el sistema democrático? ¿Qué tendría que cambiar y adaptarse en la Constitución para que las cosas funcionaran mejor? De eso se va a tratar
el segundo curso. De eso vamos a seguir platicando tú y yo. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la próxima.